Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Hola, ¿cómo están mis juristas? Estamos una nueva vez más aquí, el podcast de Alma, tu abogada. Me da mucho gusto volverlos a tener en un capítulo más y tenemos a una invitada muy especial que pone en alto a todas las mujeres. Ella es odontóloga como profesión inicial, también es abogada, al igual que yo, y actualmente está estudiando una maestría de Derecho Penal y Criminología. También tiene un par de reconocimientos, uno por la ONU, y ha sido nombrada Mujer del Año. Ha sido mujer del Año por una fundación muy reconocida que se llama Salinas Pliego. Tiene ella una fundación donde ayuda a todas las mujeres que se llama Manos Entrelazadas. Las ayuda con el tema de violencia doméstica, abuso sexual, abusos en general. Su fundación aporta mucho a las mujeres y ella es Adriana Milanes. Bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchísimas gracias a ti, Alma, la verdad que estoy muy contenta. Te deseo muchísimo éxito en este nuevo camino que estás emprendiendo, que es la locución a través de las redes sociales y todas las plataformas digitales que existen. Y bueno, pues muy honrada de que me hayas invitado y pues poder platicar con todos tus juristas amigos que nos están viendo. Ay, muchas gracias. Pero antes de iniciar con el chisme, mayordomo, tráiganos el té, que el chisme legal va a comenzar. Muchas gracias, nuestro mayordomo. Muchas gracias. Ahora sí, Adriana, platícame un poquito más de ti, platícanos aquí a mis juristas, cuéntanos de ti, de tu fundación, cómo de odontóloga, abogada, o sea, cuéntamelo, lo quiero saber todo. Bueno, pues yo soy una mujer nacida aquí en Tijuana, orgullosamente. Soy madre de familia de 2 niñas. Soy cirujano dentista, que es la profesión que yo elegí desde que estaba muy pequeña. Mi papá era cirujano dentista y obviamente pues crecí en el consultorio con él, jugaba con él ahí con sus pacientes y siempre me llamó la atención el poder ayudar al prójimo. Y pues la verdad que siempre lo traje muy fijo. Cuando ya entré a la preparatoria, pues me gustaba también la cuestión política, entonces siempre estaba involucrada en la sociedad de alumnos, queriendo organizar todos los eventos, mi graduación y todo. Pero decidí, pues me fui por la odontología. Ya posteriormente... O sea, estuviste en la sociedad de alumnos estudiando odontología. ¿Cómo lograste esto? Normalmente un estudiante de odontología no pertenece a la sociedad de alumnos por la carga estudiantil que tienen. Desde la preparatoria. En la preparatoria federal, soy egresada de la prepa federal y ahí empecé con involucrarme en todo lo que eran los movimientos estudiantiles porque me encantaba estar organizando y proponiendo y que si era la graduación, que si era el grad night, que si era todo, yo quería estar involucrada. Posteriormente, cuando entró a la facultad, efectivamente, odontología estaba siempre dormidita en ese sentido, pero pues como yo tenía muchos amigos que sí estudiaron Derecho y odontología y Derecho están juntos. Sí, en UABC aquí en Tijuana. Aquí, exactamente. Ajá. Entonces todos mis amigos estaban de aquel lado, entonces yo cruzaba y los traía a odontología a hacerles sus trabajos dentales y me fui involucrando viendo las actividades que ellos siempre andaban en la cuestión política, en la toma de decisiones de la universidad, en las mejoras de la universidad. Dije, yo quiero hacer eso. Claro. Y entonces formé una organización, la primera odontología, que se llama el Grupo Ojo, Organización Juvenil Odontológica, y claro que yo andaba con los abogados, con los de administración de empresas, con los de medicina, que eran también un poco más calmados que los de odontología, pero era la única que andaba ahí de metiche y tratando de mejorar la escuela. Obviamente había varios impedimentos para mí por las cuestiones políticas precisamente de la universidad. Ahorita yo veo que hay mucha apertura, pero sí me costó trabajo, sí me pusieron un estate quieto. Y bueno, dije, está bien, no importa, mientras yo sé lo que quiero lograr, no importa que mis directores no me dejaran, ¿no? O sea, ¿te das cuenta que tus directores te decían como, no ves tanto revuelo, Adriana, porque
tú andabas como que las mejoras y que ocupamos mejores salones y dónde está el presupuesto y todo eso. Exacto, cuestionando. pero aparte eran de diferentes partidos políticos también. Ah, Entonces ok. ahí obviamente pues no Ok. les gustaba mucho. Ahorita Ok. te digo, ahorita ya hay mucha apertura en ese sentido y bueno, pues es autónoma de todas maneras la universidad, Sí, claro, ¿no? Entonces, claro. sin involucrar, pero yo anduve consiguiendo becas para los estudiantes, cosa que no se hacía en mi facultad. En las otras sí. Pero pues por andar ahí con las buenas Ajá. amistades, pues yo lograba becas para mis compañeros de la escuela y pues la verdad que muy a gusto. Esto fue en el 94 porque nos tocó toda la parte de Colosio por andar ahí como becadas, nos tocó todo ese acontecimiento. Entonces para mí marcó mucho, ahí marcó mucho. Te tocó participar en la campaña. No en la campaña como tal, pero ese día, ese 23 de marzo sí me tocó, estábamos invitadas a recorrer con él precisamente Lomas Taurinas, pero era tanta la gente ese día que optamos nosotros por quedarnos abajo en lo que era el CREA. Ok. Entonces ellos se fueron el candidato junto con varios amigos que estaban en el partido que él pertenecía, y nosotras nos quedamos tranquilas en el CREA cuando de repente vemos pues el helicóptero y dijimos, pues, ¿qué pasó? Y obviamente pues estábamos al lado del Hospital General y pues ya te podrás imaginar Sí. todo lo que sucedió ese día. Sí. Aparte era cumpleaños de mi hermana, entonces nosotros traíamos ya un súper evento y todo, se apagó todo. México de verdad lloró ese día. Wow. Y yo junto con él, yo me quedé ese día viendo las noticias hasta que se acabó el canal. Se acabó así literalmente, apagaron luces y ya no hubo ninguna transmisión. Entonces tú desde ese entonces traías esta inquietud por el tema del derecho y la odontología. Sí, no, me y la encantaba. política y involucrarte, toda esta parte siempre. Me encantaba, fui jefa de cuadra, fui jefa de, bueno, todo lo que tuviera que ver con poder ayudar a la comunidad. Ese día en particular marcó mi vida porque, te digo, me tocó estar ahí, presenciar todo lo que mis compañeros que sí estuvieron junto con él en el hospital y cuando dan la noticia de que pues, Luis Donaldo había fallecido, de verdad que México se paralizó. Y bueno, pues me desilusionó, no te voy a decir que no, me desilusionó totalmente la política y dije, no más, esto no es lo mío, yo voy a continuar ayudando a la gente con mi profesión. Y así fue, terminé mi carrera, posteriormente pues hice un diplomado, me fui del país un tiempo a estudiar. Cuando regreso y ya formo mi familia y que tengo a mi primer hija, igual me quería involucrar en la cuestión de los padres de familia en la escuela y ahí estaba yo de la presidenta de padres de familia. Y un día el director de la escuela, que era un sacerdote, me dijo, doctora, me gustaría que me acompañara a una casa hogar, quiero que la conozca, que me ayude. Y yo, ay, claro, vamos. Entonces junté víveres, junté vestimenta, juguetes y yo fui muy, muy emocionada a ayudar a esta casa hogar. Cuando llego a la casa hogar, que era María Inmaculada, hace 16 años, cambió mi vida, porque lo que yo creía que era una casa hogar donde podíamos aportar los juguetes para que los niños fueran felices, pues me di cuenta que no era así, que yo llegué a una casa hogar donde las imágenes que yo vi en ese momento desgarraron mi corazón y toda mi persona, porque me tocó presenciar que niños pequeñitos de 2 y 3 años estaban tocando sus partes privadas. Wow. Y yo siendo mamá primeriza, que yo cuidaba a mi hija al 100%, que quería involucrarme con ella en todo, ver estas imágenes para mí de verdad fue impactante. Para cualquier mamá, o sea, para cualquier mamá. Por supuesto como mamás y como mujeres Sí, claro. y que a lo mejor no lo tenías registrado porque vives en un contexto diferente y nunca te había pasado por la mente. Entonces cuando pregunté, la verdad yo pensé que dije, me trajeron a una secta, me trajeron a algo espantoso. Pregunté qué es lo que estaba pasando y ya fue cuando me dijeron, por eso queríamos que vinieras, porque estos niños son víctimas de abuso sexual infantil, entonces para ellos esto es normal. Y yo, ¿cómo que va a ser normal? No, para mí no cabía en la cabeza. Entonces tomé la decisión de involucrarme de lleno en esa casa hogar y posteriormente irme a tomar un diplomado a la ciudad de Puebla en la prevención del abuso sexual. Cuando regreso, hablo con un grupo de amigas, todas de diferentes profesiones, contadoras, abogadas, administradoras, y ver la manera de poder ayudar a esta casa hogar a hacerla diferente. A lo mejor no podía cambiar lo que estos niños habían vivido, pero sí podía empezar a prevenir a otros. Entonces de ahí surge Fundación Manos Entrelazadas. No estaba en mis planes, siquiera lo tenía registrado, pero una cosa se fue dando tras otra y formé un bonito equipo
que todas, a lo mejor no tampoco ellas tenían la intención de pertenecer a una organización civil, pero conforme te vas involucrando en el tema, conforme vas viendo a los niños, cuando vas viendo las necesidades, cuando vas viendo que a lo mejor no era importante llevarles el juguete, sino que estos niños necesitaban amor, necesitaban atención psicológica, es donde dije, podemos hacer un cambio y lo podemos hacer juntas, lo podemos hacer. Y sobre todo amor, los niños necesitan mucho amor y más alguien que ha sufrido tanto en la vida, o sea, tanto y a su pequeña y corta edad, o sea, eso se me hace esos temas se me hacen a mí tan fuertes, todavía como que no los trasciendo. Para mí sigue siendo un shock así como escuchar esas historias, como no. lo fue para ti en su momento. Y de verdad son desgarradoras Sí. y no las quieres volver ni siquiera a mencionar porque no puedes creer de lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Entonces, yo quería ayudarlos y cuando llegaban estos niños a la casa hogar o llegaban las mujeres golpeadas, pues yo las acompañaba al Ministerio Público a poner una denuncia y me decían, a ver, ¿usted quién es? Usted, sálgase por favor porque usted aquí no tiene ningún papel que hacer y yo... Sí, o sea, no podías darte la personalidad, o sea, para los que no saben, cuando tú vas por ejemplo, al Ministerio Público, ahorita Fiscalía, y vas a acompañar, lo primero que te preguntan es, ¿tú quién eres? O sea, si vas a acompañar, no, pues que soy la familiar. Bueno, llegas familiar, y llegas hasta un cierto filtro, porque llega un momento que ya no te dejan pasar con la víctima, pero cuando eres abogada, ya no tienen para dónde hacerse, porque ya como abogada titulada, tú puedes decir, oye, si estás violentando los derechos, pues, de mi cliente, de mi representado, entonces, con permiso, ahí te voy. Entonces, digo, para aclarar esto a mis juristas, porque luego ellos no entienden muy bien todo el tema del derecho, están aprendiendo. Ah, muy bien. Pues así, aprendiendo. Entonces, sí, como te repito, tengo muchísimos amigos abogados y abogadas que me decían, Adriana, cuando se te ofrezca, por favor, yo te ayudo. Y claro que sí, claro que me ayudaron muchísimas personas, pero obviamente se van cansando y no es lo mismo y no tienes el tiempo y estás ocupado. Entonces, un día dije, no, voy a ponerme a estudiar Derecho. Entonces, cuando mis hijas entraron, ya una entró a la primaria y la otra a la secundaria, salíamos las tres, dejaba una en la primaria, la otra en la secundaria y yo me iba a la universidad. Yo salía de la escuela, recogía a mis hijas y nos íbamos a comer muy a gusto y así terminé mi carrera de Derecho, que me encantó, me apasionó, la verdad las leyes son muy, muy bonitas. No ejerzo, tengo que ser sincera, no la ejerzo porque tengo mi primera profesión que es de la que yo vivo y de la que realmente estoy comprometida, pero también estoy comprometida con los niños y con las mujeres. Entonces, cuando empieza la fundación ya a trabajar correctamente, me refiero ya como asociación civil registrada y todo, necesitábamos brindar la atención psicológica. Cuando una víctima de abuso sexual o de violencia está en shock, inmediatamente tienes que llegar con una atención psicológica. Que me decías que es una tercera carrera que aspiras. Híjola, estoy así poquito de empezar a estudiar. Tengo muchas amigas psicólogas que de verdad también obviamente forman parte de la fundación y me apoyan y me encanta ver cómo ellas, porque me ha tocado ahorita tener a pasantes que están haciendo el servicio social con nosotras y ver cómo van evolucionando y cómo se van enamorando de la carrera. Digo, híjola, yo también, o sea, me falta poquito para de veras decir que soy psicóloga, porque pues obviamente con todo lo que ves, pues también aprendes, ¿no? Termino la carrera de Derecho y esto me da la facultad precisamente de poder representar a las víctimas y estar como figura jurídica con ellas en el Ministerio Público y acompañarlas en todo su proceso. Desgraciadamente, y tú lo sabes, Alma, no me vas a dejar mentir, nuestro sistema de justicia penal está muy mal, está fallando muchísimo, y más en la cuestión del abuso sexual y la violencia hacia la mujer, porque siento yo que falta calidad humana, falta compromiso, faltan las personas correctas que estén ahí, no el compadre, no la amiga, no que, necesito cumplir un hueco y tráete a la vecina, no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Sí, creo que es un todo, porque yo también llevo algunos asuntos de temas de violencia a menores y así, y no me encanta tomarlos, pero ya sabes, un cliente te lleva a varios asuntos, entonces me toca de repente tomar esos asuntos. Y no hace mucho acabo de ir a Fiscalía, llevamos a una menor porque había sufrido abuso por el padrastro. Entonces, sí estuvo muy complicado porque de repente estás en una dependencia donde afuera hay un mosquero. No hay como una empatía como del personal, como para que las personas, o una atención inmediata de
sí hay un psicólogo que atiende a la menor, pero creo que toda la familia termina afectada. O sea, el papá muy molesto con la mamá, porque pues es que es por tu culpa, y la mamá en shock de que... Entonces, es una situación más compleja de lo que es, que yo creo que, o sea, sin hablar como de gobiernos ni de nada, pero yo creo que sí falta mucho para poder arrancar este problema como de raíz. O sea, como decir, vamos a hacer porque si arreglas el problemita como por encimita. Sí, a lo mejor lo judicializan, vinculan a proceso a esta persona, pero toda la afectación que vivir. Es que qué bueno que tocas ese tema, porque quiero que sepan que una vez que una persona o un niño es víctima de algún tipo de abuso a mujer, no nada más están afectando ellos, afectan todo el entorno, toda la familia, y toda la familia necesita la atención psicológica. Entonces, es lo que hace Manos Entrelazadas. Una vez que nosotros detectamos a una víctima, les brindamos la atención psicológica con la condición de que pongan la denuncia, porque no es lo mismo nada más tomar la atención psicológica y que no se ponga la denuncia. ¿Por qué? Porque entonces te conviertes en el cómplice. Yo siempre les digo eso, por favor, yo les voy a brindar esta atención porque es muy importante y más en el momento, pero después de ciertas terapias, después de cierta cantidad de terapia, necesitamos poner la denuncia. Y es donde nosotros batallamos mucho, porque si van y ponen la denuncia, volvemos a lo mismo, nuestro sistema no está muy bien que digamos, entonces es cansado, es tedioso, no hay continuidad, llegan las víctimas, para darle esa continuidad pasa muchísimo tiempo, se van enfriando las cosas, se va la persona que hace daño, le dan oportunidad de escapar, entonces sí, la gente se cansa y dice, ay, ¿sabes qué? ¿Para qué denuncio si de todas maneras no pasa nada? Ok, y ya después, por ejemplo, van las personas, te tocan la puerta en tu fundación, tú las apoyas con el tema psicológico, las acompaña un abogado a presentar la denuncia, ¿y quién le da el proceso? ¿Quién le da el seguimiento? No, nosotros. ¿Ustedes? Sí, nosotros, siempre y cuando nos lo autorice la víctima, ¿no? Si ellos tienen un abogado, adelante. Lo único nosotros, lo que hacemos es abrir la puerta. Tenemos 16 años trabajando en esto, gracias a eso tenemos, pues obviamente cierta influencia en cuestión de medios de comunicación, los mismos Ministerio Público, algunos que nos conocen y nos ayudan porque saben que estamos ahí tocando y si estamos. ¿te ha tocado que sean casos así donde se ha involucrado algún funcionario o algo fuerte donde digas tú, hijo, sí, nos ha tocado. Le vamos a pisar el callo a alguien fuerte. Sí nos ha tocado, he sido amenazada, por supuesto que sí, me han acusado de secuestro, una vez que estaban golpeando a unos niños, una vecina me habló y me puso el teléfono con los gritos de los niños y yo dije, Dios de mi vida, entonces yo marcaba para que fuera, obviamente primero la policía municipal a rescatar a los niños. No había patrullas, de verdad estaba impresionante ese caso y dije, no, yo no podía quedarme en mi casa dormida, tranquila, sabiendo lo que había escuchado, pues agarré mi carro y ahí me voy, me puse mi bata, te digo, entre las cosas que hago también soy actriz, agarré mi bata y obviamente estas personas estaban muy mal en cuestiones de drogadicción, entonces ni se dieron cuenta, yo agarré a los niños y me los llevé, te digo, la gente me conoce y pude esa vez esquivar alguna denuncia en contra mía, pero rescaté a los niños. Y eso nadie me lo quita y mi corazón quedó contento, mi conciencia está tranquila, pude llegar a mi casa a dormir, pero obviamente porque fue el impulso y fue el momento y fue la reacción que yo tuve. Sí, claro. Ya después dije, Adriana, ¿qué hiciste? O sea, no lo he vuelto a hacer y no creo que lo volvería, pero obviamente todavía no terminaba la carrera, entonces para mí sí fue como que bueno, vamos a salvar a los niños. ¿Y alguno de los casos que te han llegado, de los asuntos que te han llegado, cuál ha sido el más que tú hayas dicho, híjole, me rompió el corazón, que nos quieras compartir, obviamente protegiendo nombres y todo? Pues mira, todos. La verdad es que estos casos, ninguno es bonito, ninguno es fácil. El ser víctima de abuso sexual, la verdad no me lo puedo ni quisiera imaginármelo. Muchas veces cuando doy alguna plática, una conferencia, me dicen, bueno, ¿por qué lo haces? ¿Porque a ti te pasó? Les digo, no, a mí no me pasó, pero ¿por qué me voy a esperar a que me pase para empezar a hacer algo por las personas que sí lo han vivido? Me tocó verlo con los niños, me tocó verlo cuando yo estaba en una situación muy vulnerable en el sentido de que como mamá primeriza
tú quieres proteger y cuidar a tus hijos las 24 horas y que no les pase absolutamente nada. Y cuando ves a 100 niños, porque eran 100 niños en esta casa hogar, que habían vivido esa situación, incluso de un golpe, cuando dices, yo como mamá, ¿cómo me voy a atrever a golpear a mi hijo por nada del mundo? A lo mejor una corrección sí, pero jamás con latigazos o con cables. Fíjate que tuve una situación personal. Una muchacha que me ayudaba con mi niña pequeña, ella venía de Oaxaca, y conmigo y con mi hija fue una mujer extraordinaria de verdad en todo. Me cuidaba a mi hija como su propia hija, me la peinaba, me la arreglaba. O sea, la niña esta vivía conmigo y andaba conmigo para todos lados. Un día me dijo, pues conocí a una persona y me voy a ir a vivir con él, y yo así como de la noche a la mañana, ya tenía ella conmigo como 3 años. Yo le dije, ¿estás segura? ¿De verdad vas a hacerlo? Sí, me dijo. Bueno, pues adelante, pues claro, ¿no? Tienes que vivir y aprender y bueno. Pasó el tiempo y yo estaba en la mañana peinando a mi hija para llevarla a la escuela, y mi hija, estábamos con la televisión puesta, y mi hija, mamá, ahí está el nombre de esta persona, y me decía, y yo, ¿dónde? Y dije, pues, Jimena tenía 4 años, mi hija estaba chiquita. Cuando volteo, estaba siendo televisada porque había matado a la hija de su pareja con la que se había ido de mi casa. La había golpeado porque la niña no quería comer. La había regañado, la había golpeado. Cuando llega el papá, la acusa con el papá, y entre los dos la vuelven a golpear y la niña murió a golpes. Sí. Ay, no, qué miedo. Claro, no. Y eso era una persona que yo tenía en mi casa. Entonces dije, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento ella pudo hacer esto cuando a mi hija me la trató a la perfección? Eso fue uno. Y eso fue así como que miedo. Qué miedo, porque... ¡Qué shock! Imagínate. Qué impactante, Adriana, ¿eh? Te digo porque yo también tengo un bebé chiquito, entonces como que... Sí. Digo, ella andaba conmigo para todos lados. No es como que la dejara sola en mi casa. Ella andaba conmigo, cuidando, ayudándome a cuidar a mi hija, porque pues trabajo y todo, y siempre conmigo, y jamás dio ningún signo de ser una persona violenta. Al contrario, para empezar, ni siquiera hablaba bien el español. O sea, eran muchísimas cosas que yo no podía, cuando lo vi en la televisión, hasta que no la vi, todavía compré el periódico para cerciorarme que de veras era ella, y efectivamente entré, y todas mis amigas que la conocían, porque duró conmigo mucho tiempo, me decían, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Pues, no sé en qué momento la gente puede cambiar. La gente puede cambiar, o a lo mejor ella lo traía muy arraigado. Obviamente venía de un estado donde hay muchísima violencia en contra de la mujer, donde sus usos y costumbres son así, en cuestión de tocamientos sexuales por parte de los padres de familia. Porque ahorita que tocaste el tema que tú llevaste un caso similar, el 90% de un abuso sexual es alguien de tu propia familia, alguien que el niño tiene confianza, alguien que el niño conoce. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no pude cambiar la vida de estos 100 niños, pero sí puedo prevenir la vida de los otros niños. Me tocó la tarea de participar en el DIF, tanto municipal, estatal como estatal, federal, y me tocó estar revisando las casas que tienen el DIF con los niños, las estancias infantiles, y por ahí me encontré un libro que se llamaba El escudo de mi dignidad, que hablaba precisamente de este tema, de cómo cuidar tu cuerpo. Posteriormente, una psicóloga que colaboraba con nosotros, ella tenía el libro de Chicoca, que es exactamente los mismos. Eran 2 chimpancés, era un chimpancé que tenía a 2 sobrinitos, que les ofrecía dulces, se tenían que subir a un árbol para recoger los dulces, y cuando subían al árbol les tocaba sus partes privadas. Cuando voy a Puebla y que conozco otros libros, me di cuenta que eran puros animalitos los que platicaban. Entonces, uno de los psicólogos que estaba en esa ocasión en el diplomado dijo, es que nosotros hemos estado mandando mal el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando los niños ven que son ositos, que son perritos, que son lo que sea, pues dicen, pues a mí no me va a tocar porque yo soy un niño. Entonces, eso dije, bueno, vamos a hacer las cosas diferentes. Voy a poner a Manitas y Lacitos, que es el nombre de la fundación, Manos Entrelazadas. Manitas es la niña y Lacitos es el niño, y ellos cuentan la historia. Entonces hicimos un libro de colorear con la recopilación de muchos libros que actualmente hay, tanto viejitos como nuevos, pero que a fin de cuentas
es lo mismo, hablar de cómo cuidar tu cuerpo, el nombre correcto de tus partes privadas, el que no te tienes que quedar callado, el que tienes que comentárselo a la persona que más confianza le tengas. Yo siempre hablo con los niños y les digo, ¿a quién es la persona que más quieren o con quién pasan más tiempo? ¿Quién es? Mamá y papá. No, los maestros. Mamá y papá están en casa, pero los maestros duran 8 horas con los niños durante todo el día. Mamá y papá los ven en la mañana, desayunan y los llevan a la escuela. Luego regresan y comen con ellos y a lo mejor mamá y papá trabajan y los niños se quedan en alguna actividad física y luego llegan, duermen y se acuestan. Tienes razón. Pero los maestros, que son la clave principal y son los primeros en darse cuenta de las actitudes de nuestros niños. Pero también de repente son no, por supuesto. Son personas que llegan a afectar. No sé si acabas de ver una película que salió súper famosa de unas nadadoras. Sí te suena, ¿no? Y que evidenciaron un tema de abuso sexual, o sea, así de años. Y tú dices, bueno, eran deportistas, las mamás llevan a sus hijos a hacer deporte, los ponen en manos de maestros capacitados, con un prestigio, bla, 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 y resulta que sufrían de abuso en las giras, en esto, en lo Es que ojalá que, es lo que yo les digo a los papás, yo siempre antes de tocar el tema con los niños y platicar con los niños y regalarles el libro, porque el libro se los regalamos una vez que tomen el tallercito, primero pido hablar con los padres de familia para que sepan lo que les voy a decir. El hecho de vivir aquí en frontera, desgraciadamente, pues hay mucha migración, dejan mucho a los niños con los parientes y pues uno nunca sabe, cuando creemos que esa es la persona que no les va a hacer daño, son los que más les hacen daño. Entonces yo lo que les digo a los niños, como papás, nos cuesta trabajo. Como papás les decimos, cuídate del señor de la esquina, cuídate, no hables con extraños, pero nunca les decimos, cuídate de tu abuelo, cuídate de tu papá, de tu hermano, de tu primo, de tu tío, de tu maestro, porque ojalá existiera así como que, no sé, algún signo para que nos dijera, esa persona va a hacer daño a los niños. No existe. Porque hemos estado, por eso nos sorprende ver el periódico cuando vemos fulanito de tal acusado de abuso sexual. Pero ¿cómo? Si ese señor que toma hostia todos los domingos al lado de mí, si es un padre de familia excelente y todo. Por eso nos sorprende, porque no sabemos los demonios que traen dentro. Entonces para mí es muy importante decirles a los papás esto. Así como les enseñamos que la nariz es la nariz, el pelo, los ojos, las pestañas, también tenemos que hablar correctamente qué es la vagina, qué es el pene, sin tabús, sin pena, porque los niños no tienen maldad, ni tienen pudor, ni mucho menos. Ellos no tienen la malicia que nosotros como adultos malamente tenemos. Entonces a los niños hay que decirles las cosas como son. ¿Y por qué? Porque como abogada que eres, sabes que si un niño pone una denuncia y dice, es que me tocó mi pajarito, pues no va a proceder una denuncia. Así es. Entonces, desgraciadamente, eso hago hincapié con los padres de familia, que por esa razón tenemos que hablar correctamente con nuestros hijos, porque si el día de mañana, Dios no quiera, nuestros hijos llegaran a ser tocados, porque una cosa es la violación y otra cosa es el toqueteo, que ahí es donde implica el abuso sexual. El abuso sexual no significa exclusivamente una violación, una penetración. El abuso sexual es desde enseñarle al niño la pornografía, desde enseñarle al niño sus partes privadas del adulto, o hacer que el niño toque las partes privadas, o el adulto tocar. Eso es abuso, no precisamente una penetración. Porque lo dicen los papás, es que el abuelito la tocó, pero pues la tocó, no le hizo nada más. Señores, el daño es exactamente el mismo. El daño psicológico es igual. Y si ese niño no es atendido en el momento, ese niño va a repetir los patrones. Y es que los padres y las personas que tienen los usos y costumbres muy arraigados no entienden esta parte. Hasta yo pienso que sienten como, o sea, de que están hablando, están exagerando las autoridades. Y también las personas que están afectadas cuando van con las autoridades y que llega el niño y dice, es que me tocó mi pajarito, es que me tocó la conchita, es que me tocó, pero ¿cuándo te tocó? Pues en las noches, pero ¿en qué fechas? Pues los niños no entienden de modo, tiempo y lugar. Que es lo que te digo, que les falta tener criterio y calidad humana. El tema es que no hay mucha información del tema jurídico. O sea, si para nosotros como abogados de repente es complicado acreditar el modo, tiempo y lugar, yo lo veo porque lo veo de repente que tengo que hablar con mis clientes
y explicarles qué es el modo, tiempo y lugar y que se tienen que acreditar, obviamente, no digo de la falta de eficiencia de repente las autoridades, pero también si a las autoridades no le dan los elementos necesarios, es súper complicado que luego los asuntos procedan y entonces se queda todo muy impune, esta persona va tocando a todo mundo. Ejemplo, me tocó también otro asunto que me llegó una clienta al despacho y me dice, licenciada, es que quiero hablar con usted, pues resulta que mi papá estuvo en la cárcel y mi mamá falleció y por azares del destino yo me quedé con mis tíos toda mi vida y pues ella se queda con sus tíos toda su vida y la tocaba su tío desde siempre, nunca llegó una violación como tal, pero sí fue un toqueteo, palabras y demás. Bueno, ella me dice que ella no habló porque como que era algo como que se volvió tan normal en la familia. Se normalizó que ella pues prefirió no hablar, pero a una sobrina, o sea, a una tercera generación, ahorita resulta, porque ya el tío está mayor, resulta que la está tocando. Entonces me dice, ella sí habló y habló con mi prima y resulta que a mi prima también la toca mi tío. Y luego que salieron como otras 5 de la familia que también las tocan. Entonces te das cuenta que normalmente cuando hay una víctima de abuso, no nada más es una víctima. No, por esas razones que yo les digo, por favor denuncien porque se convierten en cómplices y esta persona lo va a seguir haciendo. Sí. Aquí en este caso, fíjate qué importancia de que no pudieron comunicarse, se quedó callada una y se quedaron calladas todas. Habló una y entonces hablaron todas, se empoderaron y dijeron, oye, pues ya habló, pues vamos a apoyarla, ¿no? Por eso es muy importante que cuando alguien pase por esto, sí lo hable, aunque diga, ay, que es que luego se va a hacer un desastre, pues ni modo, no lo pensó la persona que tocó, o sea, pues ni modo. Precisamente ahorita que te comentaba de la primera escena que a mí me tocó observar, que eran niños de 2 y 3 años, en psicología dicen que después de 3 meses que el niño está siendo tocado, lo normaliza. Entonces para ellos es normal. Por eso es cuando yo vi esa escena que ellos estaban toqueteándose y sintiendo placer, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo un niño va a sentir placer? Y ya después entendí, obviamente, como médico que soy, pues el cuerpo humano tiene fibras sensitivas por todos lados. Y hoy no significa que el niño ni siquiera sabe que es placer. Sí. Y luego aparte también me tocó otro tema de la otra clienta que me dice, es que me pregunta por el padrastro, que si está bien, que si eso, le digo, es que se enamoran de la persona, sí. Los niños no saben, o sea... El síndrome de Estocolmo. Es el síndrome de Estocolmo, le digo, se enamoran de la persona, le empieza a preocupar, pero muy adentro de la niña, muy adentro de ella, pues sabe que eso no es normal. Y entonces cuando lo expresa es como un sentimiento de culpa de, híjole, pero a lo mejor y no, a la que está exagerando, no sé, es que la mente del niño es muy diferente a la del adulto. No, también la del adulto de repente pasa que, o sea, siendo adulto, el síndrome de Estocolmo llega a pasar cuando eres abusada ya siendo adulta, más en un menor, o sea, ese tema también es muy importante porque luego los papás dicen, la persona que va representando a la víctima dice, en el fondo de repente quiere creer que no es cierto, que el menor está inventando. Entonces, los niños no mienten, qué bueno que dices, los niños no mienten en ese sentido. Cuando un niño te dice, es que me tocó, es que me enseñó, créanle, los niños no mienten y mucho menos a una edad tan temprana. A lo mejor ahorita con las redes sociales y con estos aparatos que la mayoría de los niños tienen, otra cosa es que yo les digo a los papás, un niño antes de los 14 años no tiene necesidad de traer un celular. Tú no tienes idea, yo voy a las primarias y de repente veo que los niños traen mejores celulares que yo. Le digo, ¿cómo por qué? Si tu mamá si tú como mamá llevas a tu hijo a la escuela, no tienen por qué traer celular, ¿sí? Porque se supone que el celular es para estar comunicado, para una emergencia. Les digo, bueno, si en el caso que ahorita no creo que haya muchos niños que utilicen el servicio público, cómprenle su cacahuatito, no les va a pasar nada, es más para decir, mamá, ya voy a la casa, mamá, ya voy. Pero el tener este tipo de tecnología tan avanzada y al alcance de los niños, no tienen idea cuánto pedófilo hay a través de las redes sociales. Muchas veces como mamás los encerramos y ponemos cámaras en las casas y ponemos 20,000 seguros, pero en 5 segundos los atrapan por medio del internet. Sí. Entonces yo les digo, mamás, no, o poner unas horas exclusivas para los teléfonos, para las computadoras, o si de plano no hay manera de que les puedan quitar eso, pongan los programas. Están programas muy importantes como es el Zen,
que cuesta 88 pesos mensuales y les bloquean automáticamente cualquier tipo de pornografía. Porque muchas veces, y me tocó hacer el ejemplo en una escuela, me pusieron el nombre de niña y niño, Pedro y Lola. Pedro y Lola, ¿qué dices tú? ¿Qué tiene Pedro y Lola? Pues resulta que Pedro y Lola lo teclearon en la computadora y se va a un link español y es, obviamente en España, en Europa tienen otra cultura muy diferente a la de nosotros. Y eran Pedro y Lola, dos niños pequeños teniendo relaciones sexuales que se aventaron todo el Kama Sutra. ¡Ay, no! Y lo estaban viendo en niños de 9 años en tercero o cuarto de primaria. Yo le dije a la maestra, por favor, o sea, vea lo que les está inculcando a los niños. Pero Sí. la maestra era la que les decía que buscaran. Sí, porque iban a tocar el tema de la reproducción femenina y los aparatos sexuales, pero se le hizo muy fácil a ella. Ella vio reproducción, pero nunca vio ella el video completo. Cuando yo sí lo vi, dije, ¿cómo voy a permitir que mi hija lo vea? Lo bueno es que yo estaba con mi hija y en ese momento lo pude parar. Pero muchas madres... Claro que no, muchas madres de familia también se hizo un escándalo en la escuela porque dijeron, oye, Aquí está maestra... tu tecito, ¿eh? Aquí, Ay, muchas gracias. Si es que tanto hablar, si no me cortan, no me voy. Sí, definitivamente. Saludcita. Salud. Ay, qué rico. Sí, está Ay, delicioso. qué rico, sí. Entonces, sí hay que supervisar a los niños con estos aparatos tan... Digo, yo sé que son necesarios y que ahorita toda esa base de internet y todas las tareas, desgraciadamente hay que buscarlas en Wikipedia, en lo que quieran, en Google, lo que sea, pero hay que supervisarlos. Ya casi para cerrar aquí el podcast, porque aquí nos podemos durar horas. Me encanta tu dinamismo y todo tan fluido y que tienes mucho que aportar. Espero invitarte una segunda vez para seguir hablando de este encantada. tema. Pero, ¿qué consejo les darías aquí a mis juristas y a las personas que están viendo aquí el podcast o lo están escuchando por alguna de las distintas plataformas de transmisión? ¿Qué consejo les darías en cuanto a lo que tú haces de tu fundación, cosas para prevenir? Dinos algún consejo legal que les darías si alguien está pasando por esa situación. Bueno, pues primeramente que no le tengan miedo al tema. Que no necesitas ser especialista, no necesitas ser psicólogo, ya vieron, yo soy dentista, obviamente soy abogada, pero no necesitas ser, una persona con estos conocimientos para poder proteger a los niños y a las mujeres. Si tú sabes, tu intuición te va a llevar a saber que algo no está bien, que lo denuncien, que lo hablen. Si tú sabes que a un niño está siendo tocado o una mujer está siendo golpeada, denuncia. Las denuncias son anónimas. Y si de plano la denuncia no la puedes hacer por medio de un teléfono, alguna línea para alguna dependencia pública, entonces puedes buscarnos a nosotros, Manos Entrelazadas. Llevamos 16 años trabajando. Les digo, una cosa me fue llevando a otra porque también tenemos una obra de teatro que se llama Los Monólogos de la Vagina. Nos presentamos una vez al mes precisamente con este tema. Que te tengo que ir a ver, tengo que ir a Ahí verte. pueden también localizarnos, estamos en todas las redes sociales como Fundación Manos Entrelazadas. Nuestras llamadas son anónimos, las psicólogas están las 24 horas ahí para atenderlos en un estado de crisis y posteriormente ya los acompañamos en caso de que quieran hacer una denuncia. Entonces sí, no se queden callados y por favor hablen. 2 preguntas que nos hicieron nuestros juristas y al final te voy a hacer una tercera. Las 2 preguntas son sobre el tema que nos hablaste. La primera pregunta es, ¿dónde pueden encontrar a tu fundación? Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Fundación Manos Entrelazadas. El teléfono es el 664-246-4554. Ya posteriormente que nos localizan ahí, nosotros les enviamos la dirección para que puedan ir a una consulta, que es completamente gratuita. Esa era la segunda pregunta. ¿Tiene algún costo el proceso, la asesoría psicológica? O sea, ¿es ilimitado el proceso, la asesoría psicológica o después de cierto proceso? Mira, cuando la recibimos inmediatamente se les da la atención psicológica porque son personas que vienen en crisis. Se les hace un estudio socioeconómico. Hay personas que definitivamente no pagan absolutamente nada durante todo el proceso. Hay personas que se les cobra una cuota mínima, de verdad es mínima en comparación a una consulta privada, pero todo depende de si lo pueden pagar, ¿verdad? La última pregunta, quiero que tú me digas un sueño que te falte por cumplir. Me falta que estas pláticas que nosotros damos, que la Secretaría de Educación Pública las implemente gratuita y obligatoria en todos los preescolares y primarias de México. ¿Ese es tu sueño? Ese es mi sueño. Wow.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Un muchas placer, gracias. un placer. ¿Tus redes sociales? Adriana Milanés, estoy como doctora Adriana Milanés y también como Fundación Manos Entrelazadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.